Ginebra, mayo de 2023. Sala de subastas Philips. El lote 166 está a punto de salir. Un reloj de acero inoxidable. No oro, no diamantes, acero. El subastador abre en 1.000.000 de francos suizos. Las paletas se levantan. 2 millones. 3. 5. La sala contiene la respiración. Cuando el martillo finalmente cae, el número en la pantalla es casi obsceno. 6.5 millones de francos suizos. Por un reloj de acero de 1972. Un Audemars Piguet Royal Oak. Referencia 5402ST. Mientras los flashes de las cámaras iluminan la sala, una pregunta flota en el aire. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo una marca que produce apenas 40.000 relojes al año se convirtió en uno de los nombres más codiciados del planeta? Esta es la historia de Audemars Piguet. No la conoces del mismo modo que conoces Rolex. No la ves en cada muñeca en Wall Street. Y ese, precisamente, es el punto. Mientras gigantes como Rolex producen 1.000.000 de relojes al año, AP produce 40.000. Mientras LVMH y Richemont devoran marcas relojeras como si fueran acciones en la bolsa, Audemars Piguet sigue siendo completamente independiente. Familiar. Suiza hasta la médula. Y ahora mismo, en 2024, tienen listas de espera de años. Años. Para el privilegio de comprarles un reloj. ¿Cómo diablos lo lograron? Vamos a comenzar con una contradicción fascinante. Vivimos en la era del lujo accesible. Puedes comprar un bolso de Coach en cualquier centro comercial. Puedes conseguir un BMW usado por el precio de un auto compacto nuevo. Las marcas de lujo se han expandido, democratizado, se han vuelto aspiracionales para las masas. Es una estrategia que funciona. LVMH vale más de 400.000 millones de dólares haciendo exactamente eso. Pero hay un problema. Cuando el lujo está en todas partes, deja de ser lujo. Cuando todos pueden tener algo, nadie lo quiere realmente. Es la paradoja del deseo. Queremos lo que no podemos tener. Audemars Piguet entendió esto antes que nadie. Y tomaron la decisión más arriesgada posible en el mundo de los negocios. Dijeron que no. No a crecer más rápido. No a producir más. No a abrirse al público general. Decidieron ser la marca que rechaza clientes. La manufactura que te hace esperar. El reloj que simplemente no puedes comprar aunque tengas el dinero. Suena como un suicidio comercial, pero terminó siendo genialidad pura. Para entender el éxito de Audemars Piguet, necesitas entender el mercado en el que juegan. Estamos hablando de la alta relojería, no relojes. Alta relojería. Hay una diferencia enorme. Un Seiko te dice la hora. Un Rolex te dice la hora y te da estatus. Pero un Audemars Piguet, un Patek Philippe, un Vacheron Constantin, esos no son relojes. Son declaraciones, son inversiones, son piezas de arte que casualmente también funcionan como relojes. El mercado global de relojes de lujo movió más de 50.000 millones de dólares en 2023. Pero aquí está el detalle fascinante. La mayor parte de ese dinero se concentra
en el segmento Ultra Premium. Relojes que cuestan más de $20,000. Y en ese mundo rarificado, solo hay un puñado de nombres que realmente importan. La llamada Trinidad de la relojería suiza. Patek Philippe, Vacheron Constantin y Audemars Piguet. 3 marcas. Siglo y medio de historia cada una. Todas independientes, todas manufactureras, todas obsesionadas con la perfección. Pero entre ellas, AP hizo algo diferente, algo audaz, algo que cambió el juego para siempre. Tal vez no te interesen los relojes. Tal vez pienses que es una locura pagar $50,000 por algo que tu iPhone hace mejor. Y tienes razón. Pero esa no es la cuestión. La historia de Audemars Piguet no es realmente sobre relojes. Es sobre cómo construir un imperio basado en la escasez en un mundo que premia la escala. Es sobre cómo una empresa familiar rechazó miles de millones en ofertas de compra y se mantuvo fiel a su visión. Es sobre cómo convertir un producto en un símbolo de estatus tan poderoso que la gente paga 10 veces su precio en el mercado secundario solo por no esperar. Es sobre estrategia, sobre marca, sobre entender qué es lo que realmente vende en el mercado del lujo extremo. Y resulta que no es el producto. Es la promesa de exclusividad. En los próximos 30 minutos, vamos a desmenuzar cómo lo hicieron. Vamos a volver al Valle de Joux, en 1875, cuando 2 jóvenes relojeros decidieron apostar todo a la precisión. Vamos a explorar la crisis existencial de 1970, cuando los relojes de cuarzo casi los destruyen. Vamos a analizar el momento en que Gerald Yenta diseñó el Royal Oak, el reloj más influyente de los últimos 50 años. Y vamos a entender la estrategia actual que los tiene vendiendo menos relojes cada año, pero generando más dinero que nunca. Porque si hay algo que podemos aprender de Audemars Piguet, es esto. A veces, el mejor movimiento de negocios es no crecer. Así que prepárate. Vamos a recorrer 150 años de historia. Vamos a hablar de crisis y reinvención, de tradición y rebeldía, de subastas millonarias y listas de espera interminables, de cómo una marca familiar suiza se convirtió en el reloj que usan LeBron James, Leo Messi y cada emprendedor tech millonario que quiere que sepas que llegó. Y al final, vamos a preguntarnos, ¿es este modelo sostenible? ¿Puedes realmente construir un imperio negándote a crecer? ¿O AP está jugando un juego perfecto que eventualmente colapsará bajo su propio peso? Hay una sola forma de averiguarlo. Volvamos al principio, al Valle de Joux, a 1875, a 2 jóvenes con un sueño imposible. Valle de Joux, Suiza, 1875. Si buscas este lugar en un mapa, lo encontrarás escondido en las montañas del Jura, a más de 1000 metros sobre el nivel del mar. Inviernos brutales. Aislamiento total durante meses. Ni siquiera una carretera decente hasta bien entrado el siglo XX. No es exactamente el lugar donde esperarías que naciera una industria del lujo global. Pero aquí está el detalle fascinante. Precisamente por eso, se convirtió en la cuna de la alta relojería. Los inviernos eran tan largos y severos, que los granjeros no podían trabajar la tierra durante meses. Así que hacían relojes. En sus casas.
a la luz de las velas, con herramientas que ellos mismos fabricaban. Durante generaciones, el Valle de Yu fue una red de talleres familiares, donde padres enseñaban a hijos el arte de la precisión extrema. Era el lugar perfecto para dos jóvenes obsesivos que querían hacer algo diferente. Jules Louis Audemars tenía 24 años. Edouard Auguste Piguet, 23. Se conocían desde niños. Habían ido a la misma escuela de relojería en Le Brassus, el pueblo principal del valle. Pero no eran exactamente amigos. Eran demasiado diferentes. Jules era el creativo, el soñador, el que quería empujar los límites de lo que un reloj podía hacer. Complicaciones, funciones astronómicas, mecanismos que otros relojeros consideraban imposibles o innecesarios. Edward era el opuesto perfecto, pragmático, meticuloso, obsesionado con los negocios y la precisión técnica. Mientras Jules imaginaba, Edward calculaba. En diciembre de 1875, formalizaron una sociedad. No tenían fábrica, no tenían capital. Lo que tenían era un taller compartido y una idea radical para la época. No iban a hacer relojes para el mercado masivo. Iban a hacer piezas de alta complejidad para clientes que apreciaran la excelencia técnica absoluta. Calidad sobre cantidad. Desde el primer día. Esto, en 1875, era como decidir abrir un restaurante de alta cocina en medio de la nada. Audaz hasta la temeridad. Los primeros 20 años fueron una lucha constante. Audemars Piguet no era una marca reconocida. Eran dos tipos en un taller produciendo tal vez 50 relojes al año. Pero esos 50 relojes eran extraordinarios. Repetidores minutos, calendarios perpetuos, cronógrafos, complicaciones que requerían meses de trabajo manual. Aquí está la parte crucial. Desde el principio, nunca bajaron sus estándares para crecer más rápido. Nunca simplificaron sus diseños para reducir costos. Cada reloj que salía de ese taller tenía que ser una obra maestra. Y si eso significaba vender menos, que así fuera. En 1882, fabricaron el reloj de pulsera con repetidor minutos más complicado del mundo. En 1891, crearon el primer reloj de pulsera con cronógrafo. No eran los más grandes, pero estaban estableciendo una reputación entre los que sabían. Si quieres algo técnicamente perfecto, algo que empuje los límites de lo posible, vas con Audemars Piguet. La estrategia estaba funcionando. Lentamente, dolorosamente, pero funcionando. Edouard Piguet entendió algo que muchos emprendedores olvidan. Puede ser pequeño y local, o puede ser pequeño y global. No hay punto medio sostenible. Así que comenzó a establecer relaciones con distribuidores en los mercados más sofisticados del mundo. París, Londres, Nueva York. No vendían directamente al público. Vendían a joyeros de prestigio que atendían a clientela de élite. En 1899, abrieron su primera oficina internacional en Ginebra. No para producir. Eso seguía pasando exclusivamente en Le Brassus, sino para estar más cerca del mundo financiero y diplomático. Para entender qué querían los clientes sofisticados. Y lo que descubrieron fue fascinante. Los verdaderamente ricos no querían lo mismo que todos los demás podían comprar. Querían piezas únicas, personalizadas, con complicaciones que ningún otro relojero podía o quería intentar. Querían exclusividad absoluta. AP podía darles exactamente eso, porque nunca habían planeado hacer otra cosa. Finales del siglo XIX. El mundo estaba cambiando rápidamente. Los relojes de bolsillo, que habían sido el estándar durante siglos, comenzaban a parecer anticuados. Los relojes de pulsera, considerados joyas femeninas durante décadas, empezaron a ganar terreno. Especialmente entre pilotos y militares que necesitaban tener las manos libres. Muchas manufacturas ignoraron esta tendencia. Los relojes de pulsera eran vistos como menos serios, menos técnicos. Pero AP vio una oportunidad. Si podían meter las mismas complicaciones de un reloj de bolsillo en el espacio
mucho más reducido de un reloj de pulsera. Tendrían algo verdaderamente especial. En 1892, crearon lo que muchos consideran el primer reloj de pulsera con repetidor minutos. Un mecanismo que toca campanas para indicar la hora, miniaturizado a un tamaño que podías llevar en la muñeca. Era una proeza técnica absurda. Y exactamente el tipo de desafío imposible que Jules Audemars amaba. Para el cambio de siglo, Audemars Piguet había establecido su identidad. Manufactura independiente, producción limitada, complicaciones extremas, sin concesiones en calidad. Esa identidad los guiaría durante los próximos 120 años. Y casi los destruye en el proceso. Pero eso viene después. Jules Louis Audemars murió en 1918. Edouard Auguste Piguet en 1919. 43 años después de fundar la compañía. Habían sobrevivido a guerras, crisis económicas, cambios tecnológicos radicales. Y lo más importante, habían establecido un ADN corporativo tan fuerte que sobreviviría todo lo que el siglo XX les arrojaría. Cuando murieron, Audemars Piguet producía alrededor de 1.200 relojes al año. Menos que muchos competidores. Pero cada uno era una obra de arte técnica. La compañía permaneció en manos de las familias fundadoras. No se vendió. No se fusionó. No se diluyó. Esta decisión de permanecer independiente y familiar se convertiría en uno de sus mayores activos. Porque cuando el mundo de la relojería casi colapsó, en los años 70, las empresas que tenían que responder a accionistas y consejos directivos tomaron decisiones desesperadas. AP, respondiendo solo a las familias fundadoras, pudo tomar la decisión más arriesgada de su historia. Una decisión que lo salvaría y que cambiaría la industria para siempre. 1970. La industria relojera suiza está en pánico absoluto. Y la amenaza no viene de Alemania ni de Francia. Viene de Japón. Seiko acaba de lanzar relojes de cuarzo a precios accesibles. Y son mejores, más precisos, más baratos, más confiables. No necesitan cuerda. No necesitan mantenimiento constante. Son, objetivamente, superiores a cualquier reloj mecánico jamás fabricado. Para ponerlo en perspectiva, un reloj mecánico suizo, de alta gama, pierde o gana unos 5 segundos al día. Un Seiko de cuarzo de $50 pierde 5 segundos al mes. Es una masacre técnica. Y el mercado lo sabe. Entre 1970 y 1983, la industria relojera suiza perdió más de 60.000 empleos. Marcas centenarias quebraron de la noche a la mañana. El número de manufacturas suizas se desplomó de 1.600 a apenas 600. Fue el equivalente relojero de la extinción de los dinosaurios. Y Audemars Piguet estaba directamente en la línea de fuego. Porque si hay algo que no necesitas, cuando tienes un reloj de cuarzo perfecto, por $50, es un reloj mecánico imperfecto, por 5.000. 1971. Georges Golay, director general de Audemars Piguet, tiene un problema existencial. Las ventas están cayendo. Los distribuidores están cancelando pedidos. Los clientes jóvenes no entienden por qué pagarían miles de dólares por algo que un reloj de $50 hace mejor. Y lo peor, tiene razón. AP necesita algo radical. Algo que no compita en el terreno de la precisión, porque es una batalla perdida. Necesitan cambiar la conversación completamente. Dejar de vender relojes y empezar a vender otra cosa. Estatus, arte, exclusividad, un objeto de deseo que trascienda su función. Pero hay un problema. Todos sus relojes son clásicos, dorados, elegantes, formales. Exactamente lo que un ejecutivo de 60 años usaría. Necesitan algo que hable a una nueva generación. Algo audaz. Algo que rompa todas las reglas. Golay toma el teléfono y llama a Gerald Genta, el diseñador de relojes más controversial de Europa. Un tipo conocido por diseños que hacen que los puristas de la relojería se estremezcan. Le da un encargo imposible.
Diseñar un reloj deportivo de lujo en acero. Para mañana. Literalmente. Genta tiene menos de 24 horas. Es 1971. Y están a punto de crear el reloj más influyente de los últimos 50 años. Gerald Genta va a un restaurante, pide papel y empieza a dibujar. Su inspiración viene de un lugar completamente inesperado. Un casco de buzo. Específicamente, los cascos de buzo de cobre con sus ventanas circulares, atornilladas, con 8 tornillos hexagonales visibles. Funcional. Industrial. Nada que ver con la elegancia clásica de la relojería suiza. Dibuja un octágono. El bisel del reloj. Con 8 tornillos hexagonales expuestos. Uno en cada esquina. Nada oculto. Todo a la vista. Luego, hace algo aún más radical. Integra el brazalete a la caja. No es una correa intercambiable. Es una pieza continua de acero. El reloj y la pulsera son uno solo. Y aquí viene la parte verdaderamente loca. Propone hacerlo completamente en acero inoxidable. En 1971, los relojes de lujo eran de oro. Punto. El acero era para relojes de herramientas, para buzos, para pilotos. No para un reloj que costaría 10 veces más que un reloj de oro normal. Era como proponer hacer un Ferrari de plástico. Absurdo. Insultante. Genta lleva el boceto a Golay a la mañana siguiente. Y Golay, porque está lo suficientemente desesperado o visionario, dice que sí. Adelante. Fabrícalo. Baselworld 1972. La feria de relojería más importante del mundo. Audemars Piguet presenta el Royal Oak. Referencia 5402. ST. 39 milímetros de diámetro. Enorme para los estándares de la época. Todo en acero. Con ese bisel octogonal y esos tornillos expuestos. ¿Y el precio? 3.750 francos suizos. Para que entiendas lo absurdo de ese precio, un Rolex Submariner en acero costaba menos de 200 francos. Un reloj de oro, de Patek Philippe, costaba 1.500. AP estaba pidiendo más del doble del precio de un Patek de oro por un reloj de acero. Era una locura. La reacción de la industria fue, bueno, desastre sería quedarse corto. Los distribuidores lo odiaron. Los críticos lo llamaron feo, vulgar, demasiado grande. Parece un portaaviones en la muñeca, dijo un crítico. Los puristas estaban escandalizados. 3.000 francos por acero. ¿Quién iba a comprar eso? Los primeros 2 años fueron brutales. Vendieron apenas un puñado. El Royal Oak parecía ser exactamente lo que todos predijeron. Un fracaso costoso. Un error. Audemars Piguet había apostado todo a la carta equivocada. O eso parecía. Pero entonces, algo curioso empezó a suceder. Lentamente. Imperceptiblemente al principio. Un tipo joven y rico compra un Royal Oak. Otro lo ve. Le pregunta dónde lo consiguió. Quiere uno igual. Pero hay un problema. AP solo hace unos pocos al año. No puedes simplemente ir y comprarlo. Tienes que pedirlo. Esperar. A veces, meses. Y aquí es donde la psicología del lujo hace su magia. La escasez crea deseo. La espera crea valor. De repente, el Royal Oak no era solo un reloj. Era el reloj que no podías tener. Y eso lo hizo irresistible. Para mediados de los 70, la percepción había cambiado completamente. El Royal Oak ya no era feo. Era audaz. Ya no era demasiado grande. Era statement. Ya no era absurdamente caro. Era exclusivo. Los distribuidores, que lo habían rechazado, ahora rogaban por más unidades. Pero AP se mantuvo firme. Producción limitada. Siempre. En 1976, 4 años después del lanzamiento, el Royal Oak era el reloj más codiciado del mundo. Había listas de espera de años. El mercado secundario vendía unidades usadas por encima del precio de venta. Era el fenómeno que nadie había predicho. AP había hecho algo que parecía imposible. Convirtieron el acero en el nuevo oro.
El Royal Oak no solo salvó a Audemars Piguet, salvó el concepto mismo de la relojería mecánica de lujo. Demostró que en la era del cuarzo, los relojes mecánicos podían sobrevivir, pero no compitiendo en precisión, sino elevándose a la categoría de arte, de estatus, de inversión. El Royal Oak creó una categoría completamente nueva: el reloj deportivo de lujo. Antes de 1972, los relojes caros eran vestir, formales, dorados. Después del Royal Oak, podías llevar un reloj de $50,000 con jeans y camiseta. Podías usarlo para nadar, para correr, para lo que fuera. Era lujo que no gritaba, susurraba. Y los que sabían, sabían. Patek Philippe lanzó su Nautilus en 1976. Vacheron Constantin, su Overseas, en 1977. Cada marca importante eventualmente tuvo su propio deportivo de lujo. Todas siguiendo la fórmula que Genta y AP habían perfeccionado. Acero, integración brazalete-caja, precio estratosférico, producción limitada. Pero ninguno tuvo el impacto cultural del Royal Oak, porque ninguno fue primero. Y en el mundo del lujo, ser primero es todo. Es la diferencia entre ser un producto y ser un ícono. Hoy, más del 50% de la producción de Audemars Piguet son variantes del Royal Oak. Es su insignia, su identidad, el reloj que define todo lo que hacen. Y todo comenzó con una noche, un boceto, y la audacia de romper todas las reglas. Imagina que tienes un producto que todo el mundo quiere comprar. Las listas de espera son de años. El mercado secundario vende tus productos al triple del precio original. Los distribuidores te suplican más inventario. Los inversores te ofrecen cientos de millones para expandirte. Tienes la demanda. Tienes el capital disponible. Tienes el momento perfecto. ¿Qué haces? Si eres prácticamente cualquier empresa en el planeta, produces más, contratas más gente, abres más fábricas, aprovechas el momento, creces. Es economía 101. Oferta y demanda. Cuando la demanda sube, aumentas la oferta. Audemars Piguet hizo lo contrario. Dijeron número. No solo una vez, sistemáticamente, durante décadas. Rechazaron ofertas de compra de LVMH, de Richemont, de prácticamente cada conglomerado de lujo, con efectivo para gastar. Rechazaron la oportunidad de expandirse agresivamente. Y lo más radical, decidieron producir menos relojes cada año. Sí, menos. No más, menos. En los años 90, producían alrededor de 20,000 relojes al año. Hoy, producen 40,000. Eso es crecimiento, dirás, claro. Pero en ese mismo periodo, Rolex pasó de producir 600,000 a 1,000,000. AP creció al 100% en 30 años. Rolex creció al 60%. Pero AP pudo haber crecido 500%. Y eligieron no hacerlo. ¿Por qué? Porque entendieron algo fundamental sobre el lujo extremo. La escasez no es un problema, es el producto. Vamos a hacer números. Audemars Piguet produce 40,000 relojes al año. Sounds like much, ¿no? Ahora dividámoslo. Hay 8,000 millones de personas en el planeta. Eso significa que AP produce un reloj por cada 200,000 personas. 1. Si vivieras en una ciudad de 200,000 habitantes, habría exactamente un nuevo AP al año para toda tu ciudad. Pero espera, se pone mejor. De esos 40,000 relojes, aproximadamente 20,000 son Royal Oak. Y de esos 20,000, tal vez 2,000, son el modelo más codiciado. El Royal Oak Perpetual Calendar en acero. 2,000 piezas. Para todo el mundo. Para todos los millonarios, multimillonarios, celebridades, coleccionistas y entusiastas del planeta. Ahora considera esto. Según Credit Suisse, hay aproximadamente 60 millones de millonarios en el mundo. 60 millones de personas que técnicamente pueden pagar un AP sin que les duela. Y AP produce 40,000 relojes. Eso significa que solo uno de cada 1,500 millonarios
puede comprar un AP nuevo cada año. Uno de cada 1500. La matemática es brutal y absolutamente intencional. Pero la escasez solo funciona si controlas la distribución. Y aquí es donde AP ejecutó uno de los movimientos estratégicos más inteligentes de la industria. Cortaron a los intermediarios. Tradicionalmente, las marcas de relojes vendían a través de joyerías multimarca. Tú fabricabas, el joyero vendía. Todos felices. El problema es que pierdes control. El joyero puede dar descuentos, puede vender a quien sea, puede negociar, puede diluir tu marca. A partir de los 2000, AP comenzó a abrir sus propias boutiques, no tiendas dentro de tiendas. Boutiques dedicadas exclusivamente a Audemars Piguet. Y aquí está el truco. No solo controlan qué se vende, controlan a quién se vende. Si quieres comprar un Royal Oak nuevo, no puedes simplemente entrar con efectivo. Necesitas establecer una relación con la boutique. Comprar otros modelos primero. Demostrar que eres un coleccionista serio, no un revendedor. Que entiendes la marca. Que aprecias el craft. Es como aplicarte a un club privado. Y pueden rechazarte, con dinero en mano. Hoy, AP tiene más de 300 boutiques en el mundo. Cada una vende directamente. Cada una mantiene listas de espera cuidadosamente curadas. Cada una filtra a sus clientes. Es distribución como gatekeeping. Y funciona. Ahora hablemos de las listas de espera. Porque esto es donde la estrategia se vuelve casi perversa, en su brillantez psicológica. Un Royal Oak Perpetual Calendar tiene un precio de lista de alrededor de $100,000. Pero no puedes comprarlo. No hoy. Ni mañana. Ni el próximo mes. Si tienes suerte, si has comprado otros relojes de la marca, si la boutique te considera un cliente serio, tal vez te pongan en una lista. Y esperarás. 2 años. 3 años. A veces más. Mientras esperas, ese reloj sigue siendo perfecto en tu mente. No tienes la realidad para decepcionarte. Solo tienes la anticipación. El deseo crece. Y cada vez que ves a alguien usándolo, el deseo se intensifica, porque sabes lo difícil que fue conseguirlo. Pero aquí está el verdadero genio. Mientras esperas, el precio en el mercado secundario sube. Crono 24. El eBay de los relojes de lujo. Lista Royal Oak. Usados por 150,000, 200,000. Algunos modelos limitados por más de $500,000. Usados. Más del doble del precio original. Así que ahora, tienes dos opciones. Esperar 3 años y pagar 100,000, o comprar uno usado ahora y pagar 200,000. La mayoría espera. Porque pagar el doble por uno usado se siente como perder. Y AP gana de ambas formas. Si esperas, confirmas que su producto vale la espera. Si compras en el mercado secundario, confirmas que vale más del doble de su precio. Es una trampa psicológica perfecta. Esta estrategia no es nueva. AP la tomó prestada del mejor en el juego. Hermès. La legendaria casa francesa de lujo que ha perfeccionado el arte de hacer que gente rica ruegue por el privilegio de darles dinero. ¿Quieres un Birkin bag? No puedes comprarlo. No hay Birkins en exhibición. No puedes pedirlo en línea. Tienes que ir a una boutique Hermès, comprar bufandas, cinturones, perfumes, establecer una relación con tu vendedor, demostrar que eres un cliente serio. Y entonces, tal vez, si tienen uno disponible, si les caes bien, si las estrellas se alinean, te ofrecerán comprar un Birkin. Te ofrecerán el privilegio de comprar. Y la gente lo hace. Gastan decenas de miles en productos que no quieren solo para calificar para el producto que sí quieren. Es locura. Y es brillante. AP estudió este modelo y lo adaptó a la relojería. ¿Quieres el Royal Oak más codiciado? Perfecto. Primero compra este Code 11.59. Y tal vez, este Royal Oak en oro. Demuéstranos que eres serio. Demuéstranos que aprecias la marca, no solo el hype. Y entonces, tal vez, te vendemos el que realmente quieres. Lo llaman Purchase History. Historial de compras. Como si comprar
fuera un examen que tienes que aprobar. Aquí está el resultado final de toda esta estrategia. En 2023, Audemars Piguet generó ingresos estimados en 2.000 millones de francos suizos. 2.000 millones. Con 40.000 relojes. Eso es un promedio de 50.000 francos por reloj. 50.000. Por promedio. Rolex, produciendo 1 millón de relojes, generó aproximadamente 10.000 millones de francos. 10.000 francos por reloj en promedio. Un quinto del precio promedio de AP. Patek Philippe, produciendo 60.000 relojes, generó 2.500 millones de francos. 42.000 francos por reloj. ¿Ves el patrón? Menos volumen, más valor por unidad. Es la estrategia opuesta a literalmente todo lo que te enseñan en una escuela de negocios. Y está funcionando a la perfección. Porque cuando produces menos, cada unidad vale más. Cuando rechazas clientes, los clientes te desean más. Cuando haces que sea difícil comprar se siente como ganar. AP no está vendiendo relojes. Está vendiendo membresía a un club exclusivo. Y la tarifa de entrada sigue subiendo. El arte de decir no se convirtió en su ventaja competitiva más poderosa. Y ahora, cada marca de lujo en el planeta está tratando de copiar la fórmula. Pero hay un problema. No puedes fingir escasez si tu producción ya es masiva. No puedes crear listas de espera si tienes inventario en cada tienda. No puedes ser exclusivo si ya eres omnipresente. Apple ganó porque empezó desde ahí. Nunca crecieron demasiado rápido. Nunca diluyeron la marca. Nunca dijeron sí cuando debían decir no. Y ahora, están cosechando la recompensa de décadas de disciplina estratégica. Ser exclusivo es poderoso. Pero ser exclusivo y obsoleto es volverse irrelevante. Ese era el riesgo de Audemars Piguet a finales de los 90 e inicios de los 2000. Aunque tenían el Royal Oak y una clientela exclusiva, su comprador promedio tenía 60 años. Ejecutivos tradicionales. La nueva generación de ultrarricos, emprendedores tech, atletas, músicos, valoraba autenticidad y estilo, no tradición rígida. Para ellos, un reloj clásico dorado era cosa del padre o del abuelo. AP debía modernizarse, sin perder esencia, y conectar con jóvenes, sin alienar a su base histórica. Decidieron abrazar la cultura popular, de forma auténtica. En 2005, firmaron a LeBron James, entonces, de 20 años, como embajador. Fue una apuesta, pero representaba a la nueva élite cultural. Su uso genuino del Royal Oak lo convirtió en símbolo de éxito moderno. Después, llegaron Messi, Serena Williams, y más tarde, la asociación con los Golden State Warriors en plena dinastía, redefiniendo la percepción del reloj. Ya no era para banqueros, sino para los atletas más influyentes del mundo. La música amplificó todo. Raperos, como Jay-Z, Kanye West, Drake y Travis Scott, mencionaron AP en sus letras, dándole credibilidad callejera. El diseño audaz del Royal Oak lo convirtió en el flex definitivo en el hip hop. En 2023, la colaboración con Travis Scott, el Royal Oak, Cactus Jack, explotó el mercado secundario. AP entendió que no debía fabricar lo cool, sino asociarse con quienes ya lo eran. También se involucraron profundamente en el arte contemporáneo con el Up Art Commission desde 2012, financiando obras conceptuales y provocadoras para integrarse auténticamente en el ecosistema cultural que frecuenta su clientela. Además, lanzaron líneas como el Royal Oak Concept y el Code 11.59, manteniendo la marca en conversación constante. El reto era evitar caer en lo oportunista. Otras marcas de lujo han fallado intentando volverse cool. AP avanzó con cautela. Colaboraciones selectivas y embajadores que realmente usan la marca fuera de campaña. Esa autenticidad se volvió su mayor activo. Hoy, en 2024, AP está en la cima. Listas de espera, precios secundarios absurdos
y relevancia cultural total. Pero enfrenta desafíos. Nuevas generaciones que exigen sustentabilidad y propósito. Competencia del Apple Watch. Vulnerabilidad económica global. Y el riesgo de diluir exclusividad, aumentando producción. Mantener equilibrio será crucial para que su éxito no se convierta en su amenaza. Hasta ahora, la historia de AP parece un éxito perfecto. Una empresa familiar que mantuvo independencia, controló su crecimiento y convirtió la escasez en miles de millones. Pero surge la pregunta incómoda. ¿Es sostenible? Toda estrategia basada en exclusividad tiene un punto de quiebre, y una mala decisión puede destruir décadas de construcción de marca. Para entender los riesgos, hay que examinar sus vulnerabilidades. El primer riesgo es el mercado secundario. Los Royal Oak se venden por el doble o triple del retail, lo que atrae especuladores que compran solo para revender. AP intenta combatir la reventa, pero no puede controlarla totalmente. Esto frustra a clientes genuinos, y si el mercado secundario colapsara, la narrativa de valor también lo haría. El segundo riesgo es volverse tan exclusivo que pierdan relevancia. La aspiración requiere visibilidad. Y si nadie nuevo puede acceder a una AP por listas de espera interminables o boutiques limitadas, la marca puede perder awareness como otras casas ultra exclusivas que pocos conocen. AP debe equilibrar deseo y presencia. Decir no sin desaparecer. El tercer riesgo es que AP depende casi por completo de un solo producto. El Royal Oak, que representa más del 50 a 70% de su producción. Si la estética deja de ser popular, toda la empresa se tambalea. El intento de diversificación con el Code 11.59 fue recibido con frialdad, dejando en duda cuál sería el próximo Royal Oak. El cuarto riesgo es generacional. Gen Z y Alpha viven en un mundo donde los relojes mecánicos son opcionales frente a los smartwatches. El estatus está cambiando, y para muchos jóvenes ultra ricos, un reloj de $100,000 es un exceso. Si las nuevas generaciones dejan de ver valor en los relojes mecánicos, ninguna colaboración cultural salvará a AP. El último riesgo es su independencia. Ser autónomos les da identidad, pero también los deja sin el respaldo financiero y logístico de un conglomerado como LVMH o Richemont. Una crisis prolongada podría forzar a futuras generaciones de la familia a vender. Y si eso ocurre, AP perdería gran parte de su esencia. La independencia, la exclusividad y la concentración en un solo ícono son fortalezas, pero también sus mayores vulnerabilidades, y podrían determinar el futuro de la marca. La historia comenzaba con un Royal Oak de 1972, vendido por $6,5 millones, y la pregunta de cómo algo así es posible. La respuesta: 150 años de excelencia, una apuesta radical en 1972, disciplina estratégica y una filosofía basada en menos es más. AP desafió la lógica empresarial tradicional, rechazando crecimiento, limitando producción y manteniéndose independiente, y aún así llegó a la cima, porque entendió que el valor no siempre está en ser más grande, sino en ser mejor. En un mundo obsesionado con escala, Amazon, Netflix, Spotify EP decidió no ser para todos. Su apuesta por la exclusividad es arriesgada. Un solo tropiezo podría destruirla. Pero precisamente, ese riesgo es parte de su atractivo. Cada decisión responde a principios, no a métricas de volumen. Y eso es lo que realmente compra su audiencia. De esta historia salen varias lecciones.
La escasez bien gestionada vale más que la abundancia. Hacer menos, pero mejor, crea verdadero valor. La disciplina a largo plazo vence a las ganancias rápidas. AP evitó atajos durante 1 siglo y medio. La autenticidad no se finge. Sus colaboraciones funcionan porque son genuinas. A veces la mejor forma de crecer es no crecer, sino profundizar y refinar. Pero vuelve la duda clave. ¿Es sostenible todo esto? Nadie lo sabe. Los riesgos existen. Mercado secundario volátil, cambio generacional, dependencia del Royal Oak y la fragilidad de permanecer independiente. Cualquiera podría romper el modelo. Tal vez AP termine vendiéndose. Tal vez el Royal Oak pase de moda, o quizá los jóvenes dejen de valorar los relojes mecánicos. O quizá sigan siendo una anomalía exitosa que prospera precisamente por ir contra las reglas. Lo cierto es que cada vez que el mundo les dijo que estaban equivocados, en 1972, con un reloj de acero caro, en los 90, rechazando ser comprados, en los 2000, limitando producción, resultó que tenían razón. Su historia es un recordatorio de que excelencia supera escala y que decir no con disciplina puede construir imperios. Así, cuando veas un Royal Oak, piensa en las décadas de decisiones y riesgos detrás y pregúntate, ¿qué significa eso para tus propias elecciones? ¿Optas por escala o por excelencia? ¿Por decir siempre sí o por proteger tu visión? AP demuestra que lo difícil puede funcionar. Si es sostenible, solo el tiempo lo dirá. Pero hoy están en la cima precisamente por desafiar todas las reglas del negocio moderno.